recursos humanos ser realmente un área estratégica o está condenado a quedarse en la operación? Durante años nos han dicho que el talento es lo más importante, pero al final del día, ¿quién toma las decisiones clave? Según McKinsey, solo el 30% de los líderes del negocio considera a recursos humanos como un socio estratégico y, sin embargo, hay líderes que sí han demostrado lo contrario. Yo soy Jimena Ocio y esto es HR Coach, el podcast, el espacio donde hablamos de talento humano sin filtros y con visión estratégica para quienes están listos para transformar desde recursos humanos. Si este capítulo te inspira, te confronta y te deja pensando, compártelo, porque el contenido de valor no se guarda, ese es el que se pasa. Si tú estás aquí es porque alguien te habló de esto y porque estás buscando algo más. Haz lo mismo, compártelo con tu equipo, con tu líder o con esa persona que sabes que está operando en recursos humanos y que además quiere algo más. Tú puedes ser ese puente y eso también es ser un líder magnético. Hoy me acompaña un líder que ha recorrido prácticamente todos los rincones del mundo corporativo de recursos humanos. No saben qué cosa tan espectacular. Salvador Reyes. Él inició su carrera profesional trabajando en restaurantes, que más adelante nos va a platicar en dónde ha estado y qué ha estado haciendo. Y además de todo, cómo se fue adentrando al mundo de recursos humanos. Desde ahí, desde la parte restaurantera con la que empezó su carrera profesional, su camino lo llevó a empresas como IBM, PepsiCo, en donde estuvo más o menos 20 años. Imagínense las historias que tiene que contarnos. También en Johnson & Johnson, AstraZeneca y más recientemente en Mondelez, donde fue VP de Recursos Humanos. Ha liderado plantas, transformaciones globales, procesos de adquisición como el de Ricolino, que todo mundo conocemos, y equipos de más de 5,000 personas. Es un líder que ha hecho un impacto organizacional extraordinario con un sello personal que ya lo verán en este capítulo. Chava, bienvenido, qué gusto tenerte aquí. Hombre, muchas gracias. Es un placer compartir escenario contigo y aprender juntos. Ay, me encanta, me encanta. Pero fíjate, siempre que iniciamos el podcast, les hago una pregunta que, a mí me genera muchísima curiosidad. Porque vas a ver, primero te hago la pregunta y luego te digo el por qué. ¿Qué estudiaste? Yo estudié en la AE, en la Autónoma de Guadalajara. Entonces, empecé en la administración de empresas porque creí que era una carrera muy completa. Realmente no estaba tan decidido en qué quería estudiar. Y después de ahí me moví a trabajar en recursos humanos, que llegué realmente por un tema circunstancial. Y cuando llegué a recursos humanos fue que me di cuenta que pues la AE no me ayudaba completamente en todo y entonces decidí estudiar ya una especialidad en el ITESO, que es la Universidad Jesuita en Guadalajara, durante un año completo. Ya, y esta pregunta la hago porque habemos muchos en recursos humanos que no tenemos la formación de recursos humanos. Por aquí en el podcast han pasado de todo. Siempre conozco carreras bastante peculiares. Yo soy chef, soy hotelera. Pues me gusta mucho saber qué estudiaron para que los que nos están escuchando vean que no necesariamente necesitas una carrera profesional en recursos humanos, sí irte especializando, pero que muchos podemos lograrlo y hacer cosas increíbles. Sobre todo la educación continua, ¿no? Entonces, si no estudiaste eso, pues entonces prepárate para aprender lo que te faltó y para que cierres esos gaps que tenías. Exacto. Y dime algo, empezaste en restaurantes. ¿Cómo diste el brinco a recursos humanos? ¿Qué pasó ahí? Mira, estuvo muy chistoso porque realmente yo empecé a trabajar muy joven, tenía 16 años, necesitaba pagar la preparatoria, entonces en casa pues la cosa económicamente no estaba tan bien. Entonces empecé a trabajar haciendo hamburguesas, atendiendo el Automac, fue en McDonald's justo. Entonces padrísima experiencia porque pues, es un lugar donde te enseñaban desde cero y era cuando estaba justo el boom de que habían llegado a México. Ahí tuve la oportunidad de crecer después a entrenador de personal y luego después crecí a supervisor y luego fui gerente, ¿no? Entonces eso me permitió también pues ir escalando jerárquicamente en la organización, teniendo más un scope más amplio, tener más oportunidades de desarrollarme, aprender y todo. Pero como llegué a recursos humanos fue muy chistoso porque terminando la universidad yo sabía que el tema de restaurantes tenía que dejarlo a un lado y entonces tenía que empezar ya mi carrera en un lugar diferente en la industria y todo. Entonces empiezo a trabajar, trabajé 3 meses nada más ahí y llego y me contratan en ventas. Entonces, estado en ventas, me doy cuenta que la verdad no era lo mío. Pero yo veía al tipo que hacía recursos humanos y se me caía la baba. Entonces dije, eso es que realmente a mí lo que me apasiona. Entonces lo iba como cazando y entonces checaba dónde comía. Entonces yo llegaba ahí como no queriendo la cosa al mismo restaurante. ¿A poco estás acá? Sí. Entonces aprovechaba toda la comida, me contaba todo lo que él hacía, cómo se divertía y era su trabajo. Entonces empecé a comprar libros y todo. Y al mes de tener, digamos, como esas sesiones one-to-one que tenía con él, me di cuenta que lo mío era HR. Y entonces empecé a buscar trabajo en HR y hoy acá estamos.
Oye, ya has estado además en empresas espectaculares, IBM, PepsiCo, Johnson y Johnson. Y hablando en este capítulo de qué pasa con recursos humanos operativo y estratégico, me encantaría que nos compartas experiencias, conocimiento y todo alrededor de qué necesita hacer alguien en recursos humanos que quizá esté en una empresa pequeña, que no tiene los recursos que tienen estas grandes empresas para poder invertir, para poder hacer y poder modificar la forma de gestionar el área o poder transformarla y sacar un poquito más la cabeza y poder ser alguien estratégico que suba el negocio. Mira, lo primero que tendré que decir es, para gestionar el tema de recursos, cada compañía puede tener mucha plata, pero no necesariamente el área de recursos va a tener recursos, ¿no? Lo que te dirá primero es, uno tiene que desarrollar proyectos que te den recursos. Entonces, si ya tienes el presupuesto, está buenísimo, pero si no tienes el presupuesto, haz un proyecto que te permita conseguir esos recursos. Las compañías están rodeadas de temas donde uno puede tener productividad, donde uno puede automatizar, donde uno puede eliminar trabajo y todo eso que hace uno trae dinero y ese dinero lo puedes invertir. Ahora bien, una vez que ya tienes la plata, es que es importante entender dónde va a salir. Mover un área de ser operativa a ser un área estratégica, en realidad es moverte a hacer lo que hace un valor estratégico en recursos humanos. Y desde mi perspectiva son 5 cosas. La primera es change management. La otra es design, design, todo el tema de diseños organizacionales, todo el tema de talento, toda la parte de coaching a líderes y todo el tema de business partnering, ¿no? Acompañamiento, pero cuando hablo de business partnering no hablo de apoyar a tus clientes, hablo de estar en los proyectos de transformación, estar en la estrategia del negocio y aportar a la rentabilidad, al crecimiento en volumen y al share de mercado de la compañía. Entonces, una vez que tú diriges toda tu fuerza hacia la parte estratégica, eliminas el trabajo que es operativo, eliminas el trabajo que no agrega valor y te concentras en eso, te suma bastante. Todo eso también tienes que acompañarlo con un tema de una visión de tus objetivos ligados al negocio. Entonces, Claro. los objetivos de la función no deben de ser desarrollados por la función para la función, sino es la función tiene que estar en función del negocio y entre los objetivos del negocio. Entonces, todo tiene que estar pegándole a la rentabilidad, al share y al crecimiento del negocio. Sí, me encanta y sí, ¿no? Yo siempre les digo que a recursos humanos nos ven como los pasteleros, ¿no? Que contratamos, hacemos nuestra labor de reclutamiento y la verdad es que es bastante apresurada por las urgencias de los negocios de tráeme al primero casi, ¿no? Pero reclutamos, pagamos, corremos y hacemos fiestas. Pasteleros nos digo, y así nos han visto por muchísimo tiempo. Y hoy lo último que se necesitan son pasteleros de recursos humanos, ¿no? Tal cual. De hecho, fíjate que es muy chistoso, pero con el tema de las fiestas, yo nunca hago fiestas. Pues no. Para mí las reuniones tienen que hacerse por reconocer personas o lograrse cosas. Y te voy a poner un ejemplo porque a veces hasta hay tabús, porque siempre que digo que no hago fiestas también ocasiona revuelo. Pero te voy a contar algo bien sencillo. Cuando me tocó fusionar Sabritas y Gamesa en la parte de ventas, la gente de Gamesa tenía un evento familiar. Okay. Y en teoría era el gran evento, la gente lo deseaba todo el tiempo y así, ¿no? Pero se invertía primero mucho tiempo de la función, trayendo, como tú dices, las mesas, los pasteles, la música y todo. Y nada de eso yo veía que le pegaba la utilidad al share market y al crecimiento del mercado. Entonces puse sobre la mesa eliminar el evento. Y entonces la organización me comía, ¿no? Obvio. Y El no entonces, querido de empresas. así sí, aparte se le echa, ¿no? Sí, el logro. Oye, si de por sí todo el mundo nos odia porque dicen que no hacemos nada y que solo cuidamos a la empresa y que no pelamos a la gente. Eso, pero sí. En ese momento Ese momento ahí lo viví. reafirmo. Una de muchas veces. Y pues, sin embargo, pudimos ser sabios y dijimos, bueno, ¿por qué no transformamos? Y la gente de Sabritas tenía vales de despensa más grandes que los que tenía la gente de Gamesa, y al unificarlos, pues tenemos que asegurarnos que ganaran exactamente los mismos. Dijo, ¿por qué no hacemos algo? ¿Por qué no le preguntamos a la gente qué prefiere? Si prefiere vales de despensa, como que vende del red, por ejemplo, y entonces, o la fiesta. Entonces me dijeron, sí, claro, pongámoslo a prueba. Entonces los directores estaban de las áreas de ventas 100% seguros que yo iba a perder, ¿no? El trabajo, casi. Fuimos con la gente, le dijimos, oye, si te lo cambiamos esto por vales de despensa y los vales de despensa vas a poder ir al supermercado y entonces puedes comprar una pizza, tantos refrescos y la fiesta la haces con quien tú quieres, a la hora que quieres, con quien quieres, o si ese dinero lo aprovechas
eran 3 opciones, ¿no? Para poder, comprarle ropita, unos tenis a tu hijo, o la otra es útiles escolares, pusimos 3 opciones para que la No, gente bueno. acudiera. 80% de aprobación. Por supuesto, porque hiciste aparte lo que muchas veces se nos olvida, preguntarle a la gente qué carambas quiere. Como que pensamos nosotros, los tomadores de decisiones o de HR, que sabemos qué quieren sin escuchar, imponemos cosas. Y entonces, fíjate, con esto, primero, basado en el modelo que yo te decía, eliminamos trabajo, que no vale la pena. Porque Nos, que Tom organizó una de esas fiestas. nos enfocamos a la parte estratégica, que era a la gente ponerle una igualdad en su esquema de compensación, no hubiera diferencias entre una fuerza de ventas y otra, ¿no? Y además relocalizamos el trabajo porque todo ese trabajo, en lugar de ser el people lead que estaba en la función, se vaya a las áreas de nóminas. Ve, Entonces, claro. con eso tienes mucho más tiempo para realmente dedicarte a las otras 5 cosas donde le estás dando valor agregado al negocio. Y que de esas 5 cosas quiero profundizar en 2, change management y liderazgo. Así como el incorporar tecnología es todo un reto y no se toma a la ligera porque tienes que hacer todo un pretrabajo para ver la capacidad instalada en el momento del negocio, qué necesito y tal. Creo que lo mismo es con cualquier cambio cultural o cualquier evolución de áreas operativas estratégicas, ¿no? Entonces, me encantaría saber sobre change management, el reto que implica en tu experiencia profesional en las empresas que has estado, pero además el reto con los líderes, porque la verdad los líderes nos han visto mucho tiempo como un área que pudiera desaparecer y de hecho cuando vienen las crisis en las empresas, a los primeros que nos dan cuello son a los de capacitación y todo eso, pues van recortando presupuestos porque no le ven el valor. ¿Qué has hecho tú en tu experiencia, change management, liderazgo, para poder posicionar a recursos humanos, para darle la vuelta, para apoyarlo y guiarlo hacia una estrategia? Mira, en la parte de posicionamiento te diría que es bien importante lo que te decía al principio, de establecer objetivos que estén relacionados con el negocio. Entonces, te quiero poner un ejemplo que en algún momento me tocó cuando, justo en este mismo donde fusionamos áreas, ¿no? Entonces, de repente tú tienes una fuerza de ventas grande, enorme. En ese momento eran más de 25,000 empleados solamente del tema de detalle en PepsiCo. 25,000. 25,000 en la parte de PepsiCo. Y entonces, pero unos están dando servicio a un negocio que es Abrito, otros están dando servicio a otro negocio que es Gamesa, todos tienen supervisores separados, todos tienen divisionales, todos tienen directores, y así las áreas de soporte, todo separado, ¿no? Entonces, una buena manera es, en recursos humanos, a lo mejor nos concentramos de repente en objetivos como, pues, reclutar a tiempo, que la rotación sea la correcta, que el engagement esté en buen lugar, y nada de eso está mal. Tenemos que seguirlo haciendo, ¿no? Pero el verdadero valor lo vamos a llevar cuando regresemos a la organización y digamos, mira, en lugar de tener 2 fuerzas de ventas, vamos a hacer un diseño organizacional que nos permita tener una rentabilidad mayor. Entonces, este diseño te va a dar 3, 4 millones de dólares. Ah, suena bien. Y además te va a hacer más ágil en decisiones y además te va a ayudar a vender más en el mercado. ¿Cómo? Entonces ya te vas metiendo detalle y vas viendo cómo justo en ese detalle pues vas aumentando la cantidad de rutas que tienes, vas aumentando la venta por cliente y entonces todo eso viene de proyectos de recursos humanos que están apoyados y en conjunto con las áreas de ventas y de finanzas y cualquier otra que vaya sumándose, pero le van dando valor agregado al negocio. Entonces diría que la mejor forma de posicionar tu función es siempre agregando valor a los indicadores claves del negocio. Exacto. Hay otro ejemplo muy fácil, por ejemplo, en reclutamiento. Reclutamiento tradicionalmente decimos, mira, pues vamos a buscar que el tiempo de contratación sea de 30 días. Y normalmente muchas áreas se quedan ahí. Y dicen, bueno, yo con 30 días que cubre ya estoy, ¿no? Pero no, en realidad el indicador no es ese. Es uno. Pero Es uno operativo. Claro, pero el más importante es asegurarte que la persona que trajiste viene y cumple con los objetivos de venta, viene y cumple con los objetivos de rentabilidad. O sea, te aseguras que venga y traiga los resultados que esperas, no nomás en el corto, sino en el mediano y largo plazo. Ahí es donde realmente está el valor y eso es lo que realmente debería de medirse. Y que se nos olvida. Pero creo que también hay una parte que suma al no poder dar esta vuelta hacia la estrategia, ¿no? En reclutamiento o en cualquier otro proceso de recursos humanos, que es que no bajamos a la operación. Así es. ¿Qué me puedes decir tú de tu experiencia en la operación? ¿Cómo ha cambiado la visión del negocio el estar haciendo las cosas? Sí, mira, yo lo que te diría que sobre todo en recursos humanos es bien importante que nosotros también sepamos operar el negocio. Entonces, si por ejemplo tú eres un recursos humanos de una planta, entonces asegúrate que en esa planta tú sabes no nomás que haces cada operador, sino también puedes tú ejercer ese rol. Entonces, por ejemplo, si eres el HR de una planta que se dedique a envasado
de refrescos o de embotellado de lo que sea, ¿no? Entonces tú tienes que asegurarte que sabes primero cómo se hace el preempaque, cómo se hace el batch, cómo el producto, cómo es la llenadora, a qué temperatura, cómo se hace para que el proceso pasteurizado sea el adecuado, cómo se etiqueta, cómo se empaca, cómo es el inbound, el outbound. Entonces, en la medida en que tú conoces el negocio de lo que se hace, tus conversaciones cuando estés en el equipo de liderazgo, vas a poder hablar una conversación mucho más estratégica con el de calidad, con el de mantenimiento, vas a entender los roles que estás reclutando, lo que necesita la gente en términos de capabilities y así, pero lo mismo lo llevas a ventas, lo mismo lo llevas a marketing. Entonces, por ejemplo, un HR que sabe que está en un área de ventas, pero no conoce los canales que tiene. Entonces, hay compañías que su foco es mayoreo. Entonces, tienes que ser un experto tú también en mayoreo. Claro. Ir al mercado de abastos, entender cómo está, y igual detalles, subirte a las rutas, entender cómo funciona, los vendedores, cómo es su círculo normal, ¿no? Quien, por ejemplo, no conoce bien detalle, piensa que el vendedor sale a las 7, 8 de la mañana, regresa a 7, 8 de la tarde, todo el día está trabajando y no. La gente sale del centro de distribución y lo primero que hace se va a desayunar. Es lo primerito. Sí, 1 hora, hora y media y están desayunando. Aquí platicando. Y está bien, porque también se están esperando, y no es porque la gente no desayunó en su casa, sino están esperando a que abran el changarro, porque el changarro se abre un poquito más tarde. Entonces ya llegan a las tiendas cuando están abiertas. Y entonces son todo ese tipo de detalles que si tú no conoces el negocio, desde la perspectiva de echar no puedes agregar valor. Y lo puse con un ejemplo muy coloquial y muy de operación, pero justo así es. Igual en una mesa de board, he estado en compañías con más de 15,000 empleados en mesas de board, y entonces ahí agregas valor cuando tú conoces el negocio, cuando sabes qué mueve tu share de mercado, qué mueve el volumen y qué mueve la rentabilidad. Entonces, si conoces el negocio, vas a poder influir mucho mejor en tus líderes. Evidentemente, cada cambio, como me preguntabas hace rato en el tema de change management, hay que irlo acompañando con una buena estrategia, donde sepas quiénes son los stakeholders, cuáles son los impactos del cambio, y además entender que los cambios toman su tiempo y además tienen impactos. Las organizaciones suelen pensar que van a cambiar algo y que nada va a pasar, y no. Sí, cambia todo lo bonito que te vendieron, pero también hay muchas cosas que no te vendieron, que van a doler, que van a pasar, y que a través de una buena administración del cambio, uno puede estar pendiente, no de que no sucedan, pero sí de un buen manejo una vez que pasa. Totalmente de acuerdo. Suena muy retador, Sí. pudiera llegar a ser complicado, sí, y por supuesto en el inicio, ¿no? Cuando ya de verdad quieres dar el paso y quieres marcar una diferencia, porque los de recursos humanos marcamos diferencias en las organizaciones sin duda alguna. Pero yo invito a todos los que estamos escuchando este podcast que de verdad nos atrevamos a bajar a la operación, a entender el negocio. Creo que el onboarding de recursos humanos debe de ser el más meticuloso de todos para que entonces, si una vez que conozcas el negocio, empieces a decir qué tengo, cómo lo tengo y hacia dónde tengo que empezar a moverme. Tampoco nos podemos comer el mundo en un año. Son cosas que poco a poco van evolucionando, pero creo que es lo que hace la diferencia en un HR pastelero y uno estratégico. Y sin olvidarnos de las 5 cosas. Y las 5 cosas. A ver, repítenos para que puedan apuntar. Es change management, Ajá. or design, talent management, coaching y business partner. Importantísimas. Sí, esas no se pueden perder. Y todo lo que no sea eso, no lo hagan. No lo hagas. Prioriza. Elimínenlo, relocalícenlo y o en su defecto automaticen. Me encanta, ¿no? Siempre acompañarnos de tecnología para poder ser más productivos. Pero bueno, ya escuchamos mucho de lo que has hecho, en dónde has estado, pero sin duda alguna tienes historias de terror. De todo. Y yo quiero que nos compartas 1 o 2 momentos, casos, lágrimas que has vivido en tu trayectoria profesional. Sí, mira, justo estaba pensando que una de las que pueden ser buenas es, a mí cuando me contrató Quaker Oats, yo fui contratado como el segundo empleado para abrir la primera planta de Gatorade en México. Entonces, en ese momento se tenía el terreno, $30 millones, estaba el director del proyecto y me contrataron a mí. Y evidentemente una compañía completa para apoyarnos a lograr construir esa fábrica, ¿no? Entonces era hacer el trabajo desde cero, ¿no? Conseguir sindicato, la gente, conseguir todo el tema de capacitación, o sea, todo lo que ibas a hacer alrededor de abrir una fábrica completa en términos de gente. Entonces, yo tradicionalmente había sido bueno para exponer en la universidad, me había ido bien exponiendo, era algo que se me daba. Eras el escogido siempre para que... ¿Quién presenta? Y se me daba, ¿no? Entonces, era algo en lo que yo me sentía cómodo, y de repente, entonces, cada 3 meses teníamos que ir a Chicago, que ahí estaban los headquarters de Quaker Oats, a exponer cómo iba el proyecto.
Y siéndote muy honesto, como yo sabía que era una fortaleza, entonces pues no me preparé lo suficiente. Entonces llegamos a Chicago, todo, íbamos 5 personas y la verdad que fui el que peor lo hizo. Qué pena. Empecé muy bien, empecé a hablar, pero una vez que me empezaron a pedir datos, una vez que me empezaron a pedir timelines, una vez que me empezaron a pedir información que debería yo haber tenido, no la tenía. Qué oso. Entonces fue un momento vergonzoso, Claro. fue un momento donde me sentí súper mal, además me sentía apenado, avergonzado, Todo. muy mal, muy, Sí. muy mal. Trágame tierra. Momento horrible. Ni siquiera pude disfrutar el resto de la tarde y todo porque salimos ahí al río y toda la cosa. Entonces, cuando yo venía en el camino de Chicago para acá, a Guadalajara, junto a donde estaba el corporativo, venía pensando en qué le tenía que decir a mi jefe, ¿no? Y entonces dije, bueno, lo que tengo que decir es la verdad. Entonces llegué, me senté, es un gran tipo, se llama Víctor Benes, fue mi jefe 8 años. Entonces me siento con él y le digo, te quiero contar que me fue muy mal. Dije, seguramente ya lo sabes, pero yo te lo quiero decir. Y honestamente no me fue mal porque no tuviera las herramientas, los recursos y todo, fue porque yo no me preparé. Lo hice mal. Y la verdad es que me siento muy avergonzado, pero lo único que te quiero pedir es que me vuelvas a dar, o sea, sé que hay uno cada 3 meses, y me vuelvas a dar la oportunidad del siguiente yo ir. Porque sé que tu primer impulso va a ser tú ir a cubrirme, Claro. pero si ya pasa eso yo no voy a aprender y yo te prometo que la siguiente vez lo voy a hacer mejor. Y entonces ahí recibí una de mis mejores lecciones de liderazgo porque él me dijo, Chava, confío en ti, me da gusto que tú hayas venido a contármelo, ya me lo habían dicho. Y entonces fue una jornada muy linda porque Claro. traté de ser vulnerable, él me enseñó, aprendimos todo, regresé, no te digo que brillé, pero sí lo hice. Pero ya lo hiciste mejor. Sí, ya, tache ya no me puse. Pero qué importante el apoyo del líder, ¿no? Muy Y que no actuó como jefe, que te puso, ¿no? Como en la cochino, que te Esas pasa. cosas son básicas en la vida renuncia, profesional. Por favor, claro. Claro, porque también son cosas que puedes pensar que suceden, ¿no? Es, ya la superregó a este muchacho, pues vamos a darle cuello. Cuello, claro, no demostró su competencia. Lo importante Oye, es que haya gente que te dé oportunidades en el camino. totalmente de acuerdo. Esta es una. Dime algo que no volverías a hacer en recursos humanos. Ándale, esa está buena. Mira, yo lo que te diría que no volvería a hacer serían cosas como estos esquemas donde recursos humanos en algún momento era un área donde se enfocaba mucho a darle soporte a los clientes de cosas muy operativas. Entonces de repente te decían, ¿sabes qué? Pues necesito que me organices una reunión por esto, esto y esto, y que te encargues de toda la logística, El coffee break. por ejemplo. Y esas cosas, no lo digo, alguna vez lo hice, en algún momento era parte de los roles de recursos humanos, y eso es algo que jamás volvería a decir, jamás le volvería a pedir al equipo. Fui aprendiendo con el tiempo a ser sabio, entonces con el tiempo, por ejemplo, un tip que les puedo dar es cuando les pidan eso en una organización que está acostumbrada a eso, es, yo tomo el tema y lo platico con tu asistente para entrenarla y que ella entonces Claro. nos ayude con este proceso. Y entonces tú tomas el tema, pero lo tomas temporal para poder regresar la bola a otro lado. Entonces, sabiamente vas ayudando a tus clientes, porque decirles que no es muy disruptivo. Sin embargo, si tomas la pelota, la pasas al siguiente y relocalizas el trabajo de una manera con cariño, con amor, resulta bastante bueno. Oye, ¿y cuál ha sido el cambio más significativo que has hecho en tu trayectoria profesional y que ha dejado una huella en las personas que trabajan contigo? ¿Tienes algo por ahí? Sí, mira, en realidad, pues he tenido muchas transformaciones, pero lo que te diría del que me siento más orgulloso es, en su momento cuando yo llegué a Johnson & Johnson, Johnson & Johnson era la 6ª compañía, mejor lugar para trabajar en México. Trabajamos durante casi 5 años y la llevamos al 2º lugar. Entonces, para poder lograr un crecimiento del 6º al 2º lugar como mejor lugar para trabajar, se requieren de hacer muchas estrategias, muchos procesos. Agotador. Además, cambios importantes y relevantes en la forma de liderar y de operar el negocio. Entonces, yo creo que eso es una de las que me siento más orgulloso. Pero de la que más, hay un ranking que se llama PAR, de tema de mujeres. Y ese ranking, cuando llegó acá a México, que venía de Colombia, nosotros lo ganamos por primera vez ese ranking y quedamos en primer lugar. Entonces, son como de las 2, 3 cositas así rápidas que ahorita se me vinieron en la mente, de lo que me siento muy orgulloso de haber logrado, no por el premio, sino por todo el trabajo que implicó y la transformación que implicó para las personas que en su momento votaron y hicieron voz sueco
para llevarnos a este lugar. Me encanta. Pues sí, ya se nos está acabando el tiempo, que es la parte triste Está buena la de conversación, esto. Está pero- bueno. Nos podemos quedar ahora y más con la experiencia que tienes. Pero bueno, para cerrar, me encantaría que tomaras un papelito. Ok. Hay preguntas al azar. Y queremos ¿Premios? saber- Premio, no sé, dependiendo. Ok. No. A ver, ¿qué te toca y qué nos ver. vas a decir acerca de Yo la leo o la lees. Léela, léela. ¿Qué personaje de película te gustaría que fuera tu jefe por un día? Me gustaría que fuera Nelson Mandela en la película de Invictus. Sí, Me encanta. sí, porque ahí justo hizo un gran proceso de change management con todos los sistemas de los equipos, ¿no? Total. Cuando lo unificas y todos, entonces les buscas un propósito en común a dos culturas diferentes, entonces es cuando logras unirla y la película es tremenda. La película es maravillosa. A mí siempre, bueno, no siempre, pero sí utilizo mucho el cachito de Nelson Mandela cuando está hablando con Matt Damon en la oficina y que le dice cómo inspirar, ¿no? ¿Qué harías para moverlos? No sé qué. Y pues ese es inspirando, ¿no? Sí. Con una canción y él comenta su canción y le da esta profundidad y sentido a las cosas. Yo mucho hablo del propósito del negocio, ¿no? ¿Cómo lo puedes vincular con el propósito de las personas? No sé si te pasó, y me imagino que sí, con tantas generaciones en el trabajo, ¿cómo logras conectar? Pues es a través de un Nelson Mandela. Así es. Entonces por eso me encantó. Es una peli que la verdad yo recomiendo a quien la vaya a ver, no nomás la vea una vez. No, Porque después de una te llevas algo. Pero la segunda y la tercera vez que las volteas a ver, a todas vas aprendiendo y vas descubriendo lo lindo que fue como la escribieron y los mensajes tan profundos de liderazgo que te entregan. Sí, una de mis favoritas sin duda alguna. Y pues se nos acabó el tiempo. Te agradezco muchísimo que hayas estado aquí. Esperamos verte otra vez en este espacio. La verdad creo que compartir la experiencia es lo único que nos facilita la existencia a todos los que estamos en recursos humanos, que estamos, gracias a Dios, en un momento de mucha transformación y necesitamos más HRs, estos cracks que nos acompañan en el desarrollo. Muchísimas gracias. Hombre, gracias a ti y todo tu auditorio. Súper contento de estar con ustedes. Y pues terminamos un capítulo más aquí en HR Coach, el podcast, en donde ya vimos que el liderar desde recursos humanos no es solo diseñar procesos, no es solo contratar, no somos los pasteleros, pero sí es tener el valor de retar, de proponer y transformar. Obviamente Salvador es uno de estos líderes que nos recuerda que sí se puede. O sea, empezamos siendo restauranteros, no restauranteros, sino trabajando en la industria restaurantera, entendiendo de qué va la vida, generando un extraordinario, operando mucho, haciendo un gran networking para recursos humanos, y eso es lo que realmente mueve la operación a la estrategia. Gracias por acompañarnos. Esto fue HR Coach, el podcast. Este episodio solo fue posible gracias a nuestros dos grandes aliados, por supuesto, Edenred, siempre impulsando el bienestar y la calidad de la vida de las personas colaboradoras en los negocios. Y por supuesto, el equipo de DM Playbook, la mente creativa detrás de la producción que hace que este podcast llegue con calidad, corazón, a todos los rincones. No olvides seguirnos en tu plataforma favorita, activar la campanita, dejarnos un review y compartir este episodio con alguien a quien también les sume. Nos escuchamos en el próximo capítulo.